con Vilma Ibarra. Hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por habernos acompañado toda la semana y hoy, viernes, cierre de audiciones con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, con los economistas, posteriormente Fernando Rodríguez y José Luis Arce, para rematar a cierre en el último segmento con un análisis de Gustavo Araya. ¿Por qué así? Porque amerita, porque ayer finalmente el presidente de la República dio el sí. El sí, acudiremos al Fondo Monetario Internacional, era esperado, era él, lo dijo en la entrevista con el diario La Nación, quien tenía que decirlo, y por tanto ya liberó del silencio acongojante de la dribleta permanente al ministro de Hacienda, don Elian Villegas, a quien ya tenemos en la línea, a Daniel. Gracias, Daniel. Muy buenos días. A Álvaro, que está aquí conmigo, por supuesto. Ya yo voy en patineta, o sea, voy rapidísimo. Es que la agenda está súper apretada, Álvaro. Entonces, ya vamos a saludar a don Elian y entramos en materia de una vez. De una vez. Buenos días, don Elian. Saludos a todos que nos acompañan hoy acá también. A don Gustavo Araya y don José Luis Arce, que los veo por acá también. Y muy buenos días a todos los radioescuchas, aquí estamos a la orden. Don Elian, después de mucha congoja, ¿verdad? De mucho driblete, en términos futbolísticos, de estar evadiendo y capeando, pues ya usted puede hablar del tema. Esto, digamos que lo sabíamos, en realidad no constituye una sorpresa, pero se fue generando una corriente, ¿verdad?, de escepticismo, de que lo que se había dicho en julio y en septiembre no se iba a decir con la misma contundencia o en el mismo sentido en diciembre, y hubo que destapar el tamal de Navidad. Pues sí, digamos que el tema del fondo siempre ha estado presente. Nosotros siempre hemos tenido claridad. Desde septiembre propusimos al país una ruta que, bueno, finalmente se consideró que no era la más adecuada, y entonces tuvimos que arrancar un proceso un poquito distinto, pero que nos permitió consolidar no solo una base sobre la cual construir esa hoja de ruta, sino que además nos ha permitido tener muy de cerca la percepción, sentir los grupos, sentir la sociedad costarricense de una forma mucho más amplia y saber desde ese punto de vista qué es posible de lograr políticamente y qué no es posible de lograr. Porque creo que aquí hay que considerar elementos que van más allá también de lo que es propiamente la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental, es quien decide al final de cuentas, pero detrás de la Asamblea Legislativa también hay una serie de grupos muy importantes cuya manifestación se vuelve esencial para esa toma de decisión por parte de los diputados. Y bueno, parte de eso yo creo que lo tenemos ahora más a flor de piel de lo que lo teníamos hace unos 3-4 meses. Don Elian Villegas, ministro de Hacienda, ¿en qué cambia decir ahora mismo, obviamente en boca del presidente Alvarado ayer en esta larga entrevista que dio al periódico La Nación, que siempre sí, que el gobierno siempre sí quiere ir a negociar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿En qué cambia con decirlo ahora o haberlo dicho unos días atrás, sabiendo que esto en términos de señales en los mercados es importante, don Elian? ¿Por qué hace unos días no y ahora sí? Bueno, porque hay un proceso político que se venía desarrollando, que era el proceso político del diálogo social, y ese proceso no había culminado. Era importante llevar adelante ese proceso, tener también la tranquilidad para poder sacar los proyectos, presentar los proyectos, construirlos. En eso hemos estado en estos días también. Entonces, hay otras cosas adicionales. Y aquí algo importante es que si bien estábamos en lo de la mesa no es una cosa y lo del FMI es otra. Lo de la mesa nos permite la construcción de lo que vamos a llevar al FMI. Es a partir de ahí donde se obtiene la materia prima para hacer lo otro, agregándole, por supuesto, lo que nos faltó. Pero ahí se obtienen cosas que son fundamentales para este segundo proceso. Entonces, había que cerrar
ese proceso y en esa parte estábamos y lo que se consideró es que era necesario dar un espacio. Ahora, cuando uno ve el tema de los mercados realmente y sobre todo afuera, independientemente de este tema, se han venido recuperando muy bien en las últimas semanas, meses. Y creo que los mercados no solo ven el tema del FMI, también ven el tema de los números de la economía costarricense y los ven mucho mejor de lo que los estamos viendo algunas personas internamente. Entonces eso también nos ha ayudado un poquito a la recuperación. Ahora lo que seguirá es la conversación con el fondo, revisar las condiciones que puedan plantearse. Es una negociación, si bien se ha dicho que es una negociación donde el país es el que señala qué es lo que quiere, bueno, pues siempre va a ser una negociación dura porque las opciones que tenemos tampoco son muchas. Es decir, creo que una de las consecuencias de lo que ha sucedido en el país en los últimos 3 meses es que el abanico de opciones que se podría haber pensado que teníamos hace varios meses atrás, pues en este momento las opciones son mucho más limitadas. Si pensamos no solo en términos numéricos, sino además en términos políticos, y por tanto es en ese camino limitado en el que nos tendremos que desenvolver, no solo nosotros, sino también el fondo, y a partir de ahí pues buscar el acuerdo que más nos pueda favorecer. Señor ministro de Hacienda, las opciones son limitadas. Ahí me quiero quedar un poquito. Usted, digamos, partimos del hecho todos de que el espacio político es muy limitado, en efecto. Cuando usted dice que las opciones numéricas también lo son, ¿cómo entendemos eso? Y yo tengo claro que usted todavía no nos va a decir en qué consiste la propuesta que el presidente de la República va a anunciar. Es decir, el que no quiere entender no entiende, pero a mí me queda claro que es el presidente el que lo va a anunciar. Pero aquí hay 3 pilares fundamentales que siguen siendo los mismos. Es decir, la receta es reducción de gasto, y reducción, aumento de ingresos y eliminación de algunas exoneraciones. Como algunos no estamos de acuerdo con unas, otros no están de acuerdo con ninguna, ya se advierte un panorama, digamos, de resistencia. Entonces, un poco la situación transita, primero por presentar esto en plena Navidad para escapar un poco a la posibilidad del cierre y el bloqueo del país entero, y segundo, ¿acaso darle un poco de oxígeno a la Asamblea Legislativa para que digiera esa propuesta de márgenes estrechos? Yo no lo vería tanto así, doña Vilma. Creo que en cuanto al tiempo somos un poco hijos de las circunstancias, ¿verdad? Nosotros presentamos la propuesta de gobierno el 17 de septiembre, faltaban más de 3 meses para Navidad, entonces nunca estuvimos buscando llegar a estos tiempos, al tiempo del tamal y el rompope, dejando ahí una propuesta y saliendo en carrera. Eso no fue lo que hicimos. Hemos llegado hasta acá porque los tiempos, eso es lo que nos han dado, y en este momento tenemos que hacer lo que toca hacer. Pero creo que en cuanto a eso lo hicimos, la verdad, hace ya bastante tiempo, y aquí yo creo que la clave también se extrae un poquito de lo que vivimos hace 3 meses. La clave es equilibrio. Habrá que buscar una fórmula que nos permita tener un equilibrio suficiente entre la parte de ingresos y la parte de gasto, teniendo presente que hay un componente de gasto muy duro, muy duro, que vamos a tener presente nosotros y que va a ser muy importante. ¿Qué quiere decir muy duro, don Elian? Que realmente va a haber que apretar los dientes para poder sostener ese control de gasto que vamos a llevar adelante, porque sí vamos a tener que hacer algunas cosas en el aparato estatal para que se pueda disminuir el gasto a los niveles que ocupamos disminuirlo, porque creo que precisamente para poder generar ese equilibrio hay que cortar mucho por el lado del gasto, y ya no hay mucho por donde cortar. Así es que, ¿eso es lo que más le duele, don Elian? No, en general yo no le diría que me duele, que es lo que más me duele. Creo que lo que es una acción que va a ser dura del lado del Estado,
que va a haber que llevar un control muy fuerte sobre esa parte. En la medida además en que la misma economía se recomponga, y en eso tengo que decir que la reactivación es un hecho, ahí probablemente don José Luis les puede hablar con mucho más detalle y mucho más número exactamente lo que está ocurriendo en estos meses. El desempleo ha venido mejorando y todavía no estamos contabilizando meses como noviembre, diciembre. La parte de impuestos también, hemos mejorado la recaudación, la confianza de la gente, si vemos la confianza del consumidor en los últimos 5 meses, ha sido una sola línea hacia arriba. Entonces, hay elementos que nos dicen que el país va bien. Ahora, a eso hay que sumarle otra cosa, hay que sumarle una voluntad política importante. Nosotros desde el gobierno, pues somos los primeros en sumarnos a eso, en decir, queremos construir con las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, y en ese esfuerzo es en el que estaremos en los próximos meses. Don Elian, como ministro de Hacienda, usted nos dice que vienen medidas muy duras de recorte de gasto. ¿Tiene algún ejemplo que nos pueda adelantar ahora mismo, uno, aunque sea, de cuáles son estas medidas? Porque me parece que el tono que usted le está poniendo a muy duros es de notar. El gasto en 4 años va a tener que bajar 3 puntos del PIB, de un 16 a un 13. Es decir, eso lo que le quiere decir a usted es que prácticamente está bajándolo un 20% el gasto en cuestión de 3, 4 años. Y cuando decimos, entiéndase, no estamos diciendo es que no puede subir más de. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es va a tener que bajar. Sí, ya se acabó, digamos, la era de la consigna de sostener el crecimiento del gasto. No es suficiente para entender lo que el país nos está diciendo. No es suficiente con hacer eso, doña Vilma. Para entender lo que el país nos está haciendo y para ser consecuentes con ese mandato del país, pues hay que disminuir sensiblemente el gasto, y ahí reitero, mucha gente va a tener que que apretar los dientes duro y decir, bueno, ahí toca, porque ese 20% no crean que va a ser solo cositas superfluas. No, lo superfluo ya lo quitamos desde hace tiempo, ya eso no existe. Va a haber que quitar cosas que probablemente van a doler un poquito más, pero va a haber que hacerlo porque, bueno, ese es el mandato, es un mandato que creo que tenemos de parte de la gente, y vamos a actuar en consecuencia. Me robo un minuto más, don Elian. Yo sé que estamos corriendo contra tiempo. Usted dice que el país lo pide, y en efecto una gran parte del país y de la clase política está pidiendo recorte del gasto para acceder a nuevos ingresos. Hay una parte del país que se opone a cualquier recorte en el gasto público y que amenaza con la calle. Ese problema político, social, no lo vamos a poder evitar, no lo puede evitar el gobierno de Alvarado, que va a 2 paquetes fiscales en 3 años. Pues nosotros ahí lo más que podemos hacer es apelar a la racionalidad de la gente y a explicarles cuál es la situación real que tenemos, tanto desde el punto de vista financiero como político. Yo creo que finalmente, si nosotros logramos implementar las medidas que hemos estado pensando, la situación económica del país va a ser mucho más sólida para llevar adelante una reactivación en beneficio en realidad de todos los sectores. Entonces, lo que andamos buscando es eso, lo que andamos buscando es un programa que le sirva a Costa Rica en su conjunto, que tenga ese equilibrio que en algún momento nos dijeron no tenía el anterior programa, o que en muchos momentos nos dijeron que no tenía el anterior programa, y que tenga esa aceptación política. Ahora, aquí también es importante un poquito conciliar las voluntades también de los demás grupos. Por ejemplo, para nosotros es fundamental el tema de créditos, de cambiar el tema de la deuda cara que tenemos acá interna por deuda más barata. Y en eso, por ejemplo, esperamos que la Asamblea Legislativa en estas 2 semanas que le quedan nos apruebe
el proyecto del BID, el proyecto de 250 millones de dólares. Creo que el país no está para perder esa plata y se perdería si la Asamblea no lo aprueba en estos 15 días. Imagínense que estamos hablando de 250 millones de dólares, donde solo ahí nos estaríamos ganando alrededor de 10 millones de dólares al año en intereses. Ponga usted eso por 15 años, son 150 millones de dólares. ¿Está el país para perder eso? No. Y ahí hay un tema que también es muy importante, doña Vilma, y es, no se vale decir a Costa Rica en el tema de los créditos, que es que no se quieren aprobar créditos para que el país no se endeude. No, eso no es cierto. Cuando no se aprueban esos créditos, lo que se le está diciendo al país es, yo quiero que usted se endeude a una tasa de interés más cara. Yo, Asamblea Legislativa, decido que usted se endeude a una tasa de interés más alta, porque ya yo le autoricé esos créditos. Nosotros hoy podemos salir, convocar una subasta y levantar 250 millones de dólares a la tasa de mercado. Eso lo podemos hacer hoy y no ocupamos autorización de la Asamblea Legislativa porque ya nos la dio en el presupuesto. La autorización la ocupamos para cambiar la tasa de interés que me da un multilateral, un banco multilateral, que me puede estar dando un crédito a un 2,5% contra el 8% que puedo yo levantar en el mercado interno. Esa es la autorización que necesitamos. La autorización de endeudarme por esos 250 millones de dólares, los diputados me la dieron desde el año pasado. Así es que en este momento es un llamado a la Asamblea Legislativa para que antes de irse a Navidad, pues le ayuden a Costa Rica, a ganarse 10 millones de dólares el próximo año en intereses, solo en el próximo año, y en los próximos 10 años, pues todo ese diferencial de intereses entre el 8 que podríamos levantar internamente y un 2,5 que más o menos es la tasa de un crédito de estos. Así es que en esa tesitura todos tenemos que ayudar, todos tenemos que apoyar y esperamos nosotros que la Asamblea pues nos ayude no solo en eso, sino también en la aprobación de una serie de leyes que van a ser importantes en este proceso. Señor ministro, muchas gracias. Espero que podamos conversar aquí en el estudio de Hablando Claro en los próximos días cuando la propuesta se presente. Nuestro micrófono a disposición. Gracias por el tiempo. Buenos días. Muy buenos días, doña Vilma, don Álvaro, y bueno, queda usted en muy buenas manos ahí con don José Luis y don Gustavo. Que tenga buen día. Hasta luego. Don Fernando Rodríguez también. Vamos a la pausa. Justamente después de los mensajes viene el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, a comentar el anuncio de la ratificación de que si vamos al Fondo Monetario Internacional y las declaraciones del señor ministro de Hacienda aquí en Hablando Claro. Volvemos. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando Claro. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100,000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ve reglamento en grupomutual.fi.cr. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100,000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ve reglamento en grupomutual.fi.cr.
tiempo y a derecho. Evítese inconvenientes y no se exponga como empleador a multas innecesarias o repercusiones legales. Recuerde que todas las personas que trabajan en su negocio a partir del primer mes tienen derecho al pago completo del aguinaldo antes del 20 de diciembre. Este es un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para más información, ingrese a www.mtss.go.cr. Entre todos hacemos valer nuestros derechos laborales. Realiza los pagos de tributos del año 2021 con la MUNI de Montes de Oca y recibió un descuento por pronto pago del 8%, válido del 1 de enero al 5 de febrero de 2021. Aplica para pagos anuales en plataforma de servicios y pagos en www.montesdeoca.go.cr. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:21 de la mañana. En este juego de la economía, las finanzas y la política, porque es que, como hemos dicho ya varias veces, aquí el asunto es de fondo, es político. Importa mucho los márgenes posibles y obviamente habiendo pasado por una cartera en el cargo de viceministro, el economista Fernando Rodríguez nos puede ayudar a hacer una lectura de este mensaje que da finalmente el presidente ayer en esta entrevista con el periódico La Nación, con estas frases bastante claras también. Ahora sí puede hablar claro el ministro Elian Villegas y pues nos ayuda con la lectura don Fernando Rodríguez. Don Fernando, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Yo sé que también tiene tiempo limitado. Fue un cambio de tema y actores para la mañana. Así que, don Fernando, esto era lo que se esperaba. Esto es lo que usted particularmente esperaba. ¿Y qué opina de las declaraciones de don Elian en el sentido de que hay que respirar hondo para recibir la noticia de cuál será el recorte de gasto que logre 3 puntos del PIB en 4 años? Bueno, vea, les voy a ser sincero, yo todavía estoy asustado después de haber escuchado eso, porque empieza uno a hacer cuentas mentales de dónde están, digamos, la distribución de los gastos en términos de hacia dónde se dirigen los recursos. Y bueno, más o menos una tercera parte del gasto son salarios, y por ahí el gobierno tiene su propuesta, que habrá que ver cómo la logra compaginar con lo que desea, pero la tercera parte son transferencias, y una parte muy importante de estas transferencias son transferencias que en realidad pues se constituyen en pensiones, que probablemente no se van a poder tocar, ya se ha legislado mucho para tratar de regularlas. Y otra parte de esto son transferencias al sector público, que de alguna manera financian programas sociales. Entonces, cuando el ministro dice que espera un ajuste de 3 puntos del PIB, a mí, sinceramente, las cuentas me asustan un poco. O sea, creo que significaría para algunos programas sociales el desaparecer en términos de financiamiento. Entonces, no es para menos, ¿verdad? O sea, 3 puntos del PIB, hablando en 4 años, don Fernando. Sí, es un ajuste además muy violento en términos de tiempo, ¿verdad? Si quitamos el gasto en intereses y nos fijamos en lo que llamamos gasto primario, estamos hablando de una reducción de aproximadamente 100%, un poco menos. Te estoy perdiendo el audio claramente, Fernando. Es decir, estoy perdiendo claridad en el audio, quiero decir. Ok, no sé si ahí me escucha un poco mejor. Ay, perfectamente, vamos a ver. Okay. ¿Usted conoce los números? Usted ha estado ahí manejando la elaboración presupuestal cada año. Entonces usted dice, un ajuste de 3 puntos del PIB en 4 años es un golpe violento. Implica tocar programas sociales como mínimo, es lo que está diciendo, ¿verdad? Es que, vamos a ver, no veo posible un ajuste de 3 puntos del PIB solo en salarios. Es básicamente llevar los salarios actuales a la mitad, un poco más, un poco menos de la mitad. Aunque se quieran reducir, que tendrá su efecto macroeconómico, ¿verdad?, en términos de consumo, lo veo legalmente imposible, ¿verdad? Entonces, lo que me queda del otro lado de la ecuación son transferencias y algo del gasto de capital, lo que es inversión. El gasto de capital en Costa Rica está
aproximadamente 1,5% del PIB, o sea, no llegamos a ese 3%, tendríamos que dejar de invertir de todo, o sea, arreglar carreteras y aún así no nos da. Entonces, lo que me quedan son transferencias, y de las transferencias hay una parte que son transferencias al sector privado, que son pensiones, y ya en las pensiones, la gente se fija mucho en las pensiones de lujo, que ya sobre eso se ha legislado mucho, pero en realidad la mayoría de pensiones no son de lujo, y las pensiones en general no se pueden reducir. O sea, hay también barreras legales y judiciales que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que me queda, a mí lo que me queda es, bueno, supongo que el gobierno hará algo en materia de gasto, en materia de salarios, porque por ahí lo ha dicho, pero el esfuerzo para que se haga un ajuste de 3% del PIB solo por el lado del gasto tendría que venir por las transferencias al sector público, y eso significa dejar sin contenido presupuestario un montón de programas. Fernando Rodríguez, economista, ex viceministro, ¿no hay margen de recorte vía lo que se paga al servicio de la deuda, digamos, con una adecuación importante con créditos, estos créditos internacionales que están haciendo fila, don Fernando? Sí lo hay. Lo que pasa es que yo, por eso le digo, cuando oigo las cifras de que hay que llevar el gasto del 16 al 13, supongo que estamos hablando de gastos sin intereses, porque cuando le meto los intereses el gasto llega a 20 o 21. Entonces, yo creo que además el gobierno tiene que hacer un ajuste sobre el resultado primario, o sea, sin considerar los intereses. Y lo que pasa es que yo siento que el ajuste, si se hace todo sobre el lado del gasto, va a generar esto que les digo, y eso tendrá consecuencias sociales en un país donde la pobreza y el desempleo crecieron abruptamente este año, particularmente el desempleo, y tendrá consecuencias macroeconómicas. O sea, crecer para este país en los próximos años va a ser más difícil. Entonces, nos estamos condenando, si hacemos el ajuste por esta vía únicamente, a un tiempo que no sé si va a ser otra década de bajo crecimiento, pobreza que no se reduce, y un desempleo que nos va a costar mucho atacar. Entonces, porque en la mano tenemos dos bolas y estamos haciendo malabares con estas dos pelotas, ¿verdad? O sea, por un lado el ajuste fiscal y por el otro el crecimiento y cómo esto me puede beneficiar en términos económicos. Don Fernando, sí. Yo entiendo muy bien su argumento, pero vamos a las realidades. ¿Sería peor sin ir al fondo? Le pregunto, no lo afirmo, le pregunto. Y dos, sí. Fue muy claro que cuando se presentó la iniciativa anterior, que no tenía ni por asomo ese tamaño de tijera en el recorte del gasto, la Asamblea Legislativa y todos los sectores, excepto los sindicatos, dijeron no, por ahí no. O mejor dicho, también los sindicatos que no aceptaban el aumento de impuestos. Entonces, no va quedando de otra, parece, por lo que el pueblo o la ciudadanía y los sectores señalaron en septiembre. Sí, hay que jugar con realidades políticas, pero también hay que entender las consecuencias de ellas. Vamos a ver, si el planteamiento es que hay que hacer, vamos a ver, ir al fondo a buscar recursos baratos, yo en eso no veo problema. El problema nunca ha sido el acuerdo con el fondo. El problema siempre ha sido que vamos a proponerle al fondo para lograr un acuerdo. Porque esto no solamente me parece a mí que tiene que ser equilibrado, o sea, tiene que tener una combinación, ese menú de medidas que me garantice no afectar tanto el crecimiento, pero un resultado razonable en el tiempo. Me parece además que tiene que hacerse en un plazo razonable también. O sea, si el gobierno se plantea llegar a tener un superávit primario de un 1% del PIB en 2023, está haciendo un ajuste muy rápido y eso puede ser perjudicial también. Y lo otro es que yo creo que en esto es muy importante que políticamente hay una percepción de justicia, ¿verdad? O sea, que todos nos vamos a empapar en medio de este aguacero y que nos va a tocar a todos poner un poquito. Entonces, yo creo que hay que pensar también que no podemos hacer el ajuste únicamente por el lado del gasto y que habrá que volver sobre el tema tributario. La posición de los sectores en general, obviando esto, me parece equivocada. Inclusive no entiendo a los sindicatos en ese sentido, cuando ellos son los principales beneficiados de que se busque financiamiento por vía de impuestos, porque pues los que trabajamos de alguna manera en el sector público vivimos de eso.
propuesta, dice el ministro, va a ser equilibrada, es que no la conocemos. Bueno, habrá que verla, pero digamos, pensar en 3 puntos, solo por la vía del gasto, me parece que pues es muy violenta, digamos, en ese sentido. Habrá que replantear financiamientos de varias cosas, incluyendo el que utilizamos para la educación, porque 3 puntos del PIB no nos van a dar si no tocamos eso, que es una de las cosas más grandes que se utiliza en términos de recursos, y otras necesidades van a quedar inevitablemente relegadas en el tiempo. Entonces, por eso es importante que del otro lado de la ecuación también se vean otras cosas. Y le digo con toda sinceridad, así como habrá que pensar, por ejemplo, en revisar algo en renta y ver qué se puede avanzar, inevitablemente como país en algún momento vamos a dar la vuelta y nos vamos a topar con el IVA. Y no podemos seguir pateando la bola en el sentido de entrarle a esa discusión, porque lo que estamos haciendo es viendo cómo a toda costa evitamos tocar ese impuesto. Yo preferiría tocarlo y ver cómo compenso cualquier efecto social adverso que seguir presumiendo de que no vamos a poder hablar del IVA, porque eso sí lo veo un poco ingenuo. Muchísimas gracias, don Fernando Rodríguez. Creo que vamos a hablar del IVA. Es que don Elian todavía no soltó prenda en esa materia, pero evidentemente el presidente de la República y él, en términos general, habla de ingresos. Y eso se llama tocar el IVA. Por ahí va el tema. Muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana. Por ahí oímos a la chiquitilla, que les vaya muy bien porque van de viaje. Yo le agradezco mucho a don Fernando que nos haya dado este tiempo para poder obtener su acongojada reacción, porque está preocupado el ex viceministro de Hacienda, y vamos a ver qué tal lo recibe don José Luis Arce. Bueno, gracias, don Fernando. Y gracias. Don José Luis, también quisiéramos pedirle así la impresión a bocajarro después de escuchar el anuncio de ayer con el complemento de este tema de gasto que nos menciona del ministro de Hacienda, Elian Villegas, ahora al principio del programa. Buenos días, don José Luis Arce. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarles esta mañana, aunque debo quejarme que sin el café que acostumbran ustedes servir en su cabina, que es lo que estoy extrañando en este momento. La plática por lo menos está acá. Me encanta que le extrañe el café, porque entonces sé que pronto vamos a estar aquí, porque además, primero hay que ver lo apasionante que se ha tornado el tema de la política económica del país en los últimos años. Este tema que era de ustedes, ahora lo apropiamos todos, de ustedes los economistas, y esto genera, digamos, adrenalina. En un solo programa uno puede tener perspectivas y visiones y, digamos, advertir escenarios de lo que va viniendo en las próximas semanas, y esto va a ser muy movido. José Luis, el ministro de Hacienda, con quien usted tuvo una conversación muy interesante hace un par de días, con el viceministro también, anuncia 3 puntos del PIB en reducción del gasto en 4 años, y don Fernando Rodríguez dice que está asustado. Yo creo que se va a ir para el paseo de fin de semana con la familia, un poco así como con taquicardia. No, vamos a ver, en primer lugar, un comentario rápido sobre lo que estabas afirmando hace un momento. La discusión de política económica nunca debió ser solo de economistas, en primer lugar. Ese es un primer error, digamos, que probablemente en el pasado, especialmente en otros procesos de ajuste durante los años 80 y los 90, cometimos, en situaciones mucho más complejas quizás que esta, pero que cometimos y que creo que no debemos volver a cometer como sociedad. Pero eso es una observación, digamos, al margen totalmente. Vamos a ver, yo lo que pediría un poco a la gente, y incluyendo a nosotros que nos encargamos de analizar lo que está pasando, es que esperemos a ver cuál es la propuesta. Y eso lo que significa es, en primer lugar, una solicitud al señor presidente, digamos, y en general al equipo político y económico del gobierno, en el sentido de que es importante transparentar quizás rápidamente, con habilidad política, cuál es el tamaño de la propuesta y los instrumentos que se van a utilizar en la propuesta. Porque si no se hace eso, ¿verdad?, lo que se van a alimentar van a ser los espacios para la duda, para la suspicacia, también para utilizar esos espacios de incertidumbre, a veces bien intencionadamente, pero también muchas veces malintencionadamente política. Entonces yo creo que hay que tener primero, ojalá rápido, la propuesta. A mí en particular, el recorte del gasto que plantea el ministro no me parece tan difícil de alcanzar. Es decir, y el ajuste en general no me parece tan difícil de alcanzar.
Y tal vez voy a explicarme muy rápido por qué. Voy a tratar de hacerlo muy brevemente. Lo que pasa es que tenemos que entender que ya teníamos un conjunto de instrumentos aprobados en el 2018 que siguen estando ahí, que van a ser parte de la tarea de ajuste en los próximos meses conforme la economía se recupere y conforme se empiecen a aplicar los instrumentos de contención del gasto que ya existen en la ley 9635, que quizás no entendimos bien en el pasado, pero que están ahí presentes. Yo creo que ese es un elemento importante. La otra cosa es que la magnitud del ajuste en realidad no es tan grande. Es un ajuste que en un periodo de 2 a 3 a 4 años puede ser del 2 al 2,5% para volvernos a encarrilar en ese proceso. Hablar de recorte del gasto, y cuando uno ve las relaciones gasto público-PIB, hay que recordar que hay dos variables que están ahí en juego, ¿verdad? Uno es el nivel absoluto del gasto y otro es el crecimiento nominal de la economía. Entonces, solo imagínense ustedes que con una economía creciendo a un 2%, con una inflación de 2%, y con el gasto en términos absolutos congelado, la razón deuda PIB bajaría prácticamente 3 puntos porcentuales. Entonces creo que hay que esperar a ver el detalle de la propuesta. El control del gasto va a ser un hecho que tiene que estar ahí, y ya hay instrumentos administrativos para hacerlo que están contenidos en la ley 9635 que se pueden utilizar, y creo que va a ser necesario utilizarlos, porque lo que pasa es que no podemos quedarnos solo viendo en el nivel absoluto de gasto, sino que tenemos que entender la calidad de ese gasto, ¿verdad? Y yo creo que ahí es bien importante, especialmente para un gobierno de centro-izquierda como es el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Creo que es fundamental decirle a la gente José que Luis, se puede hacer un ajuste eso cabe hoy. ¿Cabe el centro-izquierda en el pragmatismo absoluto del déficit fiscal que atenaza a las economías de todos tamaños, colores y por signos y orientaciones? Pues yo creo que sí cabe, y le voy a explicar, te voy a explicar por qué, por una razón me parece que es relativamente sencilla. Es que esto no debe ser nunca una cuestión solo de recortar por recortar. Es decir, esto no es darle una tijera, digamos, a un ministro de Hacienda para que recorte como quiera. Los presupuestos son un instrumento político muy importante. Y los presupuestos, especialmente los nuestros, tienen una gran cantidad de grasa, una gran cantidad de espacios de desperdicio que se pueden recortar, que se pueden eficientizar, que pueden además significar, y esto va a significar sobre todo sectores que se van a sentir afectados porque muchos tienen capturados rentas en esos presupuestos, pero recortar no significa, no debería necesariamente significar que los servicios que se entregan a la población se deterioren. Y esa es una responsabilidad del Ejecutivo, y yo creo que es una responsabilidad también de la Asamblea Legislativa. José Luis, ¿usted no está oyendo entonces un recorte que afecte severamente los programas sociales como le preocupa a don Fernando? Yo creo que si lo hacemos, como decimos en Costa Rica, de la manera chambona, eso puede suceder. Pero creo que ya no tenemos ese margen. Uno esperaría, digamos, también de un gobierno, como le digo, con una orientación de esta naturaleza, una actitud también, una... Perdimos el audio de José Luis. Perdón, ¿me escucha? ¿No? ¿Ahora? ¿Esperaría que del gobierno? No, que yo esperaría básicamente del gobierno una narrativa en el proceso de ajuste, y además una acción en el proceso de ajuste que proteja justamente esos elementos de la política pública y del gasto público que sirven a la gente, que están ahí, y que se puede perfectamente hacer un ajuste, creo yo, ¿verdad?, sin deteriorar esos componentes en forma sustancial. Si lo queremos hacer si no se cortan los programas sociales, para no cortar los programas sociales, que es el temor que expresaba don Fernando. Lo que pasa es que los programas sociales son una gran cantidad de cosas. Los programas sociales van desde la atención en las escuelas que reciben las personas hasta los subsidios directos que reciben las personas. Pero detrás de los programas sociales hay una gran cantidad de aparataje administrativo, hay una gran cantidad de procesos y servicios, ¿verdad?, que se supone que producen esas entregas sociales, pero que no sabemos necesariamente si son eficientes, que no sabemos además si ahí hay muchos elementos que probablemente estén sobrando que podríamos hacer de forma distinta. El problema que tenemos, creo yo, es un problema de captura también de los presupuestos, ¿verdad? Es muy sencillo decir, no puedo cortar porque voy a afectar los programas sociales, ¿verdad?, si uno tiene capturado una parte de su presupuesto y uno puede saber que una parte de esos presupuestos no se están destinando al objetivo final que deben cumplirse. Eso es muy sencillo decirlo así simplemente. Lo que yo estoy diciendo es que yo creo que dado los niveles de captura, no solo en los presupuestos públicos, sino también en otros ámbitos de la política pública, existe espacio para que alguien valiente, digamos, un ejecutivo valiente, un legislativo valiente, en alguna medida, y quizás en esto soy muy naif o muy ingenuo,
¿verdad?, pueda encontrar una fórmula de proteger la naturaleza y los fundamentos de la política pública, sabiendo recortar en donde se necesita menos o donde se pueden obtener eficiencias. Caer en el discurso del recorte y del deterioro de los servicios públicos simplemente creo yo que no ayuda a esta discusión, porque al final de cuentas los presupuestos públicos y los déficits no son un fin en sí mismo. Lo importante es rescatar el papel del Estado, el papel de las políticas públicas. Entonces, creo yo que ahí va a ser importante mucho explicar cómo una buena narrativa, clarificar las cosas, no igualar y asimilar cosas que pueden no estar, que pueden ser incorrectas, asimilarlas, ¿eh? Y sobre todo mucha claridad, y yo esperaría también una actitud muy constructiva política. Más que el tiempo de lo técnico, lo que viene ahora es el tiempo de lo político, y de lo político bien entendido, ¿verdad? No del bullying político ni de la revancha, sino de empezar a analizar con cuidado qué es lo que se tiene que hacer, y en segundo lugar entender también que hay una función del Estado, ¿verdad?, que tiene que cumplirse y que deberíamos evitar deteriorar. Y yo sí creo que es posible hacer un ajuste sin deteriorar eso sustancialmente si hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, un esfuerzo técnico y sobre todo político serio. Claro, esto que tanto hemos llamado Estado eficiente, independientemente de si es centro-izquierda, centro-derecha, derecha o izquierda, que el color que le queramos poner al Estado, hablamos de servicios eficientes y funcionamiento eficiente del Estado, que es en el fondo lo que procura un bienestar en general de la población. Muchísimas gracias, don José Luis Arce, economista. De verdad que me quedo enjuagada, José Luis. Hay que tomarnos este café y pronto. Vamos a ver, usted decía que ojalá que haya pronto propuesta, dice el presidente, hacia finales de la otra semana. Creo que en efecto han sido, como decía don Elian, rehenes del tiempo, ¿verdad?, del corto tiempo, y van a trompezones casi. Es impresionante. A mí todavía me cuesta asimilar que vamos a tener 2 ajustes fiscales en 3 años, después de 40 de no hacerlos. Es la circunstancia. Vamos a ver, es la circunstancia. Los tiempos no son los normales, ni políticos ni económicos. Y gobernar es tomar decisiones. Gobernar es tomar decisiones. Wow, sí, 8:43. Muchísimas gracias, José Luis. Nos vemos pronto. Gracias. Pausa y volvemos con el analista Gustavo Araya para el cierre de nuestro espacio de hoy. En un momento regresa. Hablando claro. Cuando decidís transformar tu empresa, te subís a una idea, a un sueño. Subite a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Subite a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Atención en tu idioma las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Actualización constante, facturación unificada y en moneda local. Cerca de vos. Contactanos al 7002-1111 o al correo ayudacorporativa@claro.cr. Subite a Claro Cloud. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100,000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ve reglamento en grupomutual.fi.cr. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100,000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ve reglamento en grupomutual.fi.cr. Grupo Mutual.
Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Colombia. 8:46. Nos quedan 9 minutos. Qué apretado, Álvaro. Hay que hacer una mirada política a este nuevo ajuste fiscal, nuevo plan fiscal después del 2018, con este avance, con la confirmación de que el gobierno irá al Fondo Monetario y no puede ir con las manos vacías, tiene que ir con una propuesta, con un escenario que implica, decía don Elian Villegas al principio de este programa, apretar los dientes, porque decía va a ser una negociación dura. Entonces va gasto, recorte de gasto, y probablemente, no lo han anunciado todavía, pero probablemente vaya algunas medidas por la vía de los impuestos. No, ya lo dijo el presidente de la República, lo dijo claramente: recorte de gasto, ingresos frescos y eliminación de exoneraciones. O sea, el paisaje político, la temperatura política, don Gustavo Araya, usted como politólogo, analista político, venimos otra vez a momentos calientes, cerrando ahora el 2020 y contra el tiempo, ¿verdad? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Vilma. Buenos días, Álvaro. Un placer estar con ustedes. Un gusto estar, como siempre, acompañándoles en el programa. Para aprovechar muchísimo el tiempo, me parece que hay varias cosas acá que analizar y efectivamente estamos en tiempos completamente distintos a los que hayamos estado históricamente, ¿verdad? Esta es una Costa Rica absolutamente diferente, con un planteamiento que requiere de una política diferente. Y es que me refiero no solamente, concuerdo poco con lo que decía don José Luis, de que solamente, yo creo que sí, el que estén solamente economistas es importante, y hay que poner efectivamente políticos a trabajar en esta parte, ¿verdad? Un análisis político en esta parte, pero digamos, hay que reconfigurar completamente la política costarricense, que no se ha reconfigurado, y este escenario está obligando a hacerlo y probablemente hacerlo a golpes. Pero bueno, eso será otro programa. Número uno, hay que tomar en consideración 3 escenarios. El primero de ellos es que sí hay un interés efectivo de algunos sectores. Acordémonos lo que estaba haciendo Demolab con el tema de los gritos, con el tema de, alertar con la posibilidad de un default, ¿verdad? Hay quienes están interesados fuertemente en que Costa Rica caiga, ojalá, en ese default, llegue a ese default, y me refiero políticamente, no necesariamente económicamente, alertar de ese default para que se tomen medidas extremas que evidentemente le sean favorables a su modelo de desarrollo, a su modelo de Estado. Y eso es lo que nos está guiando precisamente a esta, a este empuje muy fuerte que pareciera que está ganando en esta pugna quienes apuestan por una reducción del tamaño del Estado, quienes apuestan por una reconfiguración del Estado costarricense, del Estado completo, no solamente del tema institucional, sino de cómo funciona el sistema estatal costarricense. Eso me parece importante por una parte. Por otro lado, me parece que es importante tomar en consideración también los movimientos sociales que se van a enardecer, que van a empezar a ir a la calle. Don Albino Vargas ya lo anunció el contagiado por COVID, don Célimo Guido, y entonces esto va a significar también de alguna manera un aumento en las acciones colectivas que hemos venido teniendo durante los últimos días, pero que van a incrementarse probablemente con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el tema del Fondo Monetario Internacional para estos grupos es importante que no pasara? Porque es simplemente no abrir la puerta. Porque ese no abrir la puerta significaba, en medio de movimientos sociales, especialmente los sindicales, muy disminuidos, muy venidos a menos, estratégicamente, literalmente, devastados, desgarrados, les toma por sorpresa con una limitación adicional, y es que acordémonos de que pasó una ley de control de huelgas, ¿verdad? Entonces, ellos tienen cualquier otro movimiento. El movimiento de rescate nacional significa para el movimiento sindical un desagüe, un lugar por donde desaguar, por donde movilizarse para no tener que recurrir o ser víctimas o ser de alguna manera limitados por el tema de huelgas. Y entonces, no quieren que se abra la puerta siquiera, porque saben que efectivamente el recorte que viene va a ser fuerte, y el recorte que viene va a ser fuerte por 2 vías, por un lado por el tamaño administrativo del Estado, y por otro lado por el recorte del empleo, ¿verdad? Del tamaño del empleo, del peso que tiene el empleo público, y entonces en ambas salen perdiendo. No pueden abrir la puerta del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional, más allá de cuál sea el plan, saben que van a salir perdiendo en momentos en que están muy débiles. Y número 3, para tratar de sintetizar, a este gobierno, concuerdo con doña Vilma, le tocó la situación histórica más terrible, que es tener 2 reformas fiscales en un solo gobierno,
2 reformas fiscales en medio de una pandemia, 2 reformas fiscales en medio de un partido político que llegó probablemente con la menor capacidad, con el menor margen de maniobra político histórico de los últimos 50 años. Y entonces es evidentemente, ¿verdad? Es normal criticar al gobierno, como en todo lado, pero a este le significa todavía, digamos, un golpe todavía mayor. Y viene entonces un proceso muy fuerte que va a tener un correlato, y aquí es la parte importante, un correlato desde el punto de vista de las próximas elecciones nacionales. Todo esto también que se está dando de alguna manera tiene una incidencia en las próximas elecciones nacionales y desde ya se están frotando las manos quien pueden hacer que se hinque el gobierno con esta reforma, con este recorte de más de 150 mil millones de colones que le hicieron en el presupuesto ordinario, pero también con medidas que lo vuelvan tan impopular que efectivamente se garanticen de alguna manera no solamente el repudio generalizado de la población, sino también el repudio ahora de los sectores medios y especialmente de los sectores medios de empleo público, ¿verdad? Que era, digamos, una de las bases, hablando del Partido Acción Ciudadana, digamos que por lo menos sostenían de alguna manera, ¿verdad? Esos grupos medios urbanos que sostenían, digamos, electoralmente al PAC. Y estos golpes son asestados con esa intención también. Entonces, esto tiene un correlato también de ajuste, por un lado económico, pero por otro lado también tiene una intencionalidad política electoral también clara. O sea que la intencionalidad plata blanca es que sea el partido en el gobierno que haga el ajuste para asegurarse que tenga suficiente animadversión para que no pueda gobernar otra vez. Y de paso, hacer los ajustes en la pugna que ha venido sosteniéndose en el país durante muchísimos años por ver de qué manera se reducía el Estado, y en esta la están logrando, y en esto lo están logrando cuando precisamente los sectores sindicales y los sectores de resistencia, por decirlo de alguna manera, están bastante disminuidos. Gustavo, así muy breve, que nos queda ya un minutito nada más. En diciembre se hace este anuncio. ¿Es casual que se reconozca ahora, bueno, y que se haya anunciado ayer, que siempre sí vamos al Fondo Monetario Internacional, por lo menos lo dice el gobierno, justo hoy, que bueno, hoy se paga aguinaldo a todo el sector público y ya, bueno, está la distracción navideña de cierre de año, políticamente hay una mirada ahí, ¿no? Álvaro, bueno, vos bien y yo sabemos, ¿verdad? Y muchos de los oyentes sabemos que en política no hay nada inocente, ¿verdad? No hay nada que sea casualidad. Y efectivamente yo creo que queriéndolo y sin querer queriendo, como dirían por ahí en un programa, ¿verdad?, mexicano antiguo, están llegando a diciembre con esa intencionalidad, porque saben que el golpe es duro para el partido de gobierno y saben que el golpe es duro económicamente y que efectivamente entonces esto podría, digamos, de alguna manera, digamos, atenuar relativamente ese duro golpe que se les está. Me parece que además, muy hábilmente, aunque no necesariamente muy bien comunicado, pero muy hábilmente tratando de llevarlo a cabo de la mano del proceso de diálogo, que no es un proceso menor y que me parece que todavía no hemos analizado las consecuencias en profundidad de lo que significó este proceso, que sí le dio al gobierno algún nivel de legitimidad, por lo menos lo suficiente como para poder llevar a cabo estas medidas. Acordémonos que ya hay varios presidentes de cámaras empresariales que se han manifestado públicamente a favor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, cosa que no es casualidad tampoco, porque saben que de un lado está el apoyo al gobierno para que efectivamente obtenga estos fondos, por un lado, pero por el otro lado viene el guiño diciéndole, bueno, ahora sí, por este lado se lo apruebo, por este lado cuenta con legitimidad, pero le falta el otro lado, ¿verdad? Entonces el gobierno, sabiendo que le toca ese duro garrotazo, ese duro golpe que le acaban de asestar, bueno, tendrá que entonces tomar las medidas efectivamente en momentos en que no solamente estaremos con el rompope que señalaba el ministro de Hacienda, sino que estaremos también levantando un proceso de 8 meses, que en términos políticos es una eternidad, en que efectivamente, y esto no quiero jugar de profeta, pero al gobierno le va a tocar probablemente la situación más compleja políticamente, porque se va a tratar todavía más de hundirlo para lograr, digamos, beneficios electorales a la vuelta de la finalización de este proceso de 8 meses de sesiones extraordinarias. Todavía más, Vilma. Un abrazo, Gustavo. También nos quedamos con un pendiente aquí en la mesa de Hablando Claro. Mucho café por delante, mucho que conversar. Dice Alan Arroyo, también me hace falta el cafecito. Pude escuchar
que en la mañana dijo la ministra de Planificación que no van a procurar nada que afecte el bolsillo de los costarricenses. Nuevos ingresos no significa nuevos impuestos. Bueno, no habría paquete con esa declaración. Entonces, ojalá que haya un mensaje. Yo creo que esto es muy importante, que haya un mensaje concertado, que haya un mensaje al unísono para que nos entendamos de qué se está tratando, porque no sé cómo se va a hablar de nuevos ingresos si no está la discusión del IVA de por medio, que me parece que va a estar ahí. Sí. Pero bueno, ya habrá mucho tiempo. Gustavo, feliz fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Álvaro. Un placer. Fin de semana, Vilma. Sigamos conversando, obviamente, variaciones del tema, muchas, todos los días. Esta es una agenda noticiosa en Navidad, por lo menos en esta fase, muy, muy movida. Hoy tenemos mucha información. Ahora que se ha movido levemente para mejor el desempleo, lo informaba ayer el INEC, ya se tocó fondo hace 3 meses y ahora la flecha va para arriba, aunque falta muchísimo. Mucho. Que la pasen muy bien, cuídense mucho. Hasta el lunes. Chao. Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Colombia 98.7. Hablando claro.